La adsorción es un fenómeno en el cual un sólido o un líquido retiene en su superficie átomos, moléculas o iones de gases, vapores o cuerpos disueltos. Este se utiliza para la eliminación de sustancias solubles en agua. Este fenómeno también extrae la materia de una fase y la concentra a otra fase, especialmente sólida, y la retiene en la superficie. La parte que se concentra en la superficie o se absorbe se llama adsorbato y la fase o superficie se llama adsorbente. Es decir, es un proceso en el cual, por un ejemplo, un contaminante soluble absorbe y es eliminado del agua mediante el contacto con una superficie sólida. En el movimiento del soluto hay varias resistencias, entre ellas tenemos la resistencia del líquido que rodea al absorbente, la resistencia a la difusión en el seno del absorbente, la resistencia a la difusión dentro del poro y la resistencia a la reacción en la superficie. El absorbente carbonáceo tiene una porosidad y una superficie donde se adhieren metales y se utiliza para la purificación de aguas potables. Dentro de este método existe un macrotransporte y microtransporte en el movimiento del material orgánico a través de los microporos y macroporos del carbono activo. Dentro de los tipos de absorción tenemos por intercambio, en donde los iones se concentran en una superficie como resultado de la atracción electrostática. La absorción física, debido a las fuerzas de Van der Waals, y la molécula absorbida no está fija en un lugar específico. Tenemos la absorción química, cuando el adsorbato forma enlaces fuertes en los centros activos del absorbente. Dentro de los usos de este proceso tenemos que es utilizado para la extracción de humedad del aire comprimido a través de un lecho. Existen criterios de comparación. Entre los más comunes son los procesos de obtención de absorbentes y los procesos adicionales de separación, junto con los costos relacionados, la capacidad de absorción y la velocidad de absorción. Los dos primeros criterios identifican la materia prima utilizada, el proceso de desarrollo de absorbente o los procesos necesarios para lograr una separación completa entre el líquido y el material absorbente. Los dos últimos criterios están relacionados con las propiedades de los absorbentes basados y están basados en la siguiente ecuación. La temperatura influye de manera importante durante todo el proceso. Por ello, los modelos usados a representar esta característica se desarrollan a temperatura constante y se denominan los isotermas de absorción. Estas se evalúan a diferentes concentraciones iniciales del metal o del absorbente y tienen en cuenta el tipo de absorción, ya sea química o física, la afinidad entre el material absorbente y el compuesto que se desea absorber y las variables del proceso. Entre los modelos tenemos el de Langmuir, que supone que la absorción se representa en una superficie homogénea. Los sitios activos vacíos pueden absorber solo un átomo del elemento. También tenemos el modelo de Freundlich, que sugiere que la absorción sucede en superficies heterogéneas. Los sitios activos presentan diferentes afinidades por los compuestos en solución y la energía de absorción decrece en forma logarítmica a una medida que los sitios activos son ocupados. Los parámetros de este modelo son la capacidad de absorción, Kf, y la intensidad de absorción, N. También tenemos el modelo de Temkin, que supone que la absorción sucede en superficies heterogéneas. Sin embargo, la reducción de la energía de absorción es de una forma lineal y no logarítmica, como lo supone Freundlich. El modelo de Fleury-Hughes calcula el grado de cobertura en la superficie del absorbente. Su constante K sub FH sirve para determinar el valor de la energía libre de Gibbs del proceso, y N sub FH es el exponente del modelo y 0 es el grado de cobertura. Vamos a encontrar dos equipos de absorción. Uno, la absorción cíclica. Este está construido por un conjunto de columnas. Se utiliza en la industria de procesos y se basa en la absorción. Se requiere purificar, donde se pasa por un lecho fresco, o regenerado, donde se produce la absorción. Otro equipo, que es el secador por absorción. Este se basa en la propiedad física del disecante, en absorber y desabsorber el vapor del agua. Este secador consta de dos torres, la torre A y la torre B. En la torre A se encuentra el servicio de secado y en la torre B se encuentra el tratamiento de regeneración. Esto hace que se arrastre el exterior a una parte húmeda donde se encuentran los microporos absorbentes. También hay un sistema de válvulas donde se desvía automáticamente el aire cuando las dos torres deben intervenir el proceso de secado de manera automática. Los residuos de esta operación
se encuentran generalmente en el fondo del tanque como los lodos absorbentes gastados y contaminados. Hay tecnologías establecidas para todos los equipos existentes para tratamientos de aguas mediante absorción. Consta de dos partes. La primera es el sistema de contacto donde se lleva a cabo la absorción y la segunda es el sistema de regeneración donde se lleva a cabo la reutilización del carbón activado. A continuación les voy a dar una descripción acerca de los tipos de tecnología más empleados en la actualidad. Tecnologías establecidas para la etapa de absorción. Como pueden observar en la operación en tanque de mezcla, una cantidad predeterminada de carbón activo en forma de polvo se mezcla con la fase acuosa durante un periodo de tiempo y posteriormente se separa por filtración o sedimentación. La flexibilidad de este proceso lo hace adecuado para muchas aplicaciones y en particular para la potabilización de aguas que contienen un bajo nivel de contaminante en el cual puede variar estacionalmente. La operación en lecho fijo se emplea normalmente en instalaciones a gran escala, donde el fluido pasa de forma continua por un lecho empacado de cartón activo. En esas instalaciones se usa carbón activado granular, con un intervalo de tamaños que oscila entre 0,55 y 1,35 milímetros, puesto que ese tamaño permite un buen compromiso entre la velocidad de absorción y la pérdida de carga del lecho. Tecnologías establecidas para la regeneración del carbón activado. Estas tecnologías se encuentran más ampliamente desarrolladas y se aplican comercialmente para la regeneración del carbón activado. Son tres procesos. El primero es térmico, el proceso biológico y el último proceso es la extracción con disolvente. La bioabsorción es un proceso que permite la captación activa o pasiva de iones metálicos debido a la propiedad que diversas biomasas vivas o muertas poseen para enlazar y acumular este tipo de contaminantes para diferentes mecanismos. Las biomasas son materiales orgánicos de origen vegetal, animal o microbiano, incluidos los procedentes de sus transformaciones naturales y o artificiales que son utilizadas como fuente energética. Estas son fuentes de energía limpia y con pocos residuos que además son biodegradables. Materiales utilizados para la bioabsorción. Estos materiales pueden ser desechos agrícolas como el bagazo de la caña de azúcar, el mesocarpio, fibra del coco, la mazorca de maíz, entre otros. También pueden ser organismos vivos o muertos como las bacterias, levaduras, hongos, algas y plantas superiores que han crecido en lugares contaminados y han incluido en su metabolismo las especies químicas contaminantes. Al igual que los desechos agrícolas, las bacterias y los hongos, la capa celular de las algas está conformada por diferentes grupos funcionales encargados de la absorción. Estos grupos son de carácter aniónico, como los carboxilos, hidroxilos, piruvatos, succinatos, uronatos, fosfatos, sulfatos, amidas y gliceratos. Grupos catiónicos como los aminos. Adicionalmente, los grupos funcionales de los polisacáridos externos permiten la unión de los metales formando complejos y neutralizando estos compuestos. Por lo tanto, las algas presentan una alta capacidad de absorción. Las algas que más absorben metales pesados son las pardas, que producen el ácido algínico, el cual forma geles con los metales absorbidos. ¿Por qué es eficiente el proceso de bioabsorción? Este proceso es eficiente debido a la afinidad del metal pesado por una gran cantidad de grupos funcionales contenidos en las proteínas, lípidos y carbohidratos, que conforman la pared celular de los microorganismos, por lo cual son considerados como intercambiadores catiónicos y actúan como polielectrolitos. Como ejemplo, existen bioabsorbentes comerciales dispuestos en columnas empacadas denominados BioFix, BioClaim y AlgaSorb. Este es un material que contiene alga muerta inmovilizada en un polímero de sílica que protege al alga de la descomposición y es un material fuerte que puede ser empacado en columnas y permite un buen flujo. Este biomaterial ha sido usado para la remoción de diferentes metales y puede ser regenerado con tratamiento ácido o básico.